¿Cómo están, amigos de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza? Bienvenidos a una nueva temporada de Biblia Fácil. El libro de Daniel, una vez más, abriremos en este programa para descubrir un mensaje especial para nuestros tiempos. Si bien es cierto, es un libro un poco misterioso para muchos, te invito para que puedas ver en esta temporada a este libro de una manera totalmente diferente. Una vez más quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada. Tú estás aquí en Biblia Fácil. Y no estoy solo. Estoy aquí acompañado de muchos amigos que nos visitan de diferentes países. Así que quiero presentarte para que tú puedas conocerlos. Ellos nos estarán acompañando durante estos 16 temas que desarrollaremos aquí en este estudio, en Estudios Centrales. Muy bien, y vamos a presentar aquí rápidamente. Está con nosotros Carmen. Carmen, ¿cómo estás? Allá nos visita desde el país de Chile. Bienvenida, sí. Carmen. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo te fue el viaje? ¿Todo bien? Tranquilo, sí, no fue muy largo, ¿No tuviste inconvenientes? No, gracias a Dios que no. Me estaban esperando, una buena llegada, una buena bienvenida en el hotel, así que estoy muy contenta. Qué bueno. ¿Te gusta estar en este lugar? Me encanta y tengo muchas ganas de aprender. Qué bueno. Muchas ganas, qué a bueno. Eso he venido. Bienvenida, Carmen, a este programa. Un saludo para Chile. Tenemos aquí a Cindy también, que nos visita desde, o está con nosotros, llegó desde el Perú. Cindy, ¿cómo estás? Bienvenida a Biblia Fácil. Muchas gracias, muy bien, estoy contenta. Es la primera vez que vengo a Brasil, es la primera vez que participo de Biblia Fácil. Ya lo había visto por internet, así que estoy muy a la expectativa de lo que vaya a pasar. Qué bueno. ¿A qué te dedicas, Cindy? Soy periodista, estoy en la conducción de un noticiero en Radio Programas del Perú, en televisión ahí en Perú, Lima. Qué bueno, así que cuando nuestros amigos de Perú puedan verte, ya ellos saben de quién se trata. Cindy, bienvenida. Ya somos 2 peruanos aquí en este lugar. Sí, un saludo para nuestros amigos allá que nos ven en Perú. Quiero presentar también aquí un amigo que nos visita desde Colombia. Nelson, ¿cómo estás, Nelson? Bienvenido a Biblia Fácil. Muy bien, gracias a Dios, con mucha expectativa de aprender y de saber. Nelson, tú eres de Colombia, pero vives aquí, en Brasil, sí, ¿verdad? Yo vivo en Florianópolis, una ciudad de Brasil. Trabajo como chef y de cocina hace 5 años. Hace 5 años, eres chef de cocina. Ajá. Oh, qué bueno. Qué bueno. Con mi esposa y mis hijos. Nelson, ¿qué esperas tú de Biblia Fácil? Mis expectativas son grandes porque quiero conocer de la Biblia, quiero conocer de Dios, más es grande la expectativa. Qué bueno, Nelson. Y si quieres conocer de la Biblia y de Dios, has llegado al lugar correcto. Sí. Bienvenido, Nelson. Gracias por estar con nosotros. Saludos para nuestros amigos de Colombia. Está también con nosotros Natalia. Natalia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy contenta de estar aquí, conociendo a todos personalmente en el Nuevo Tiempo. Ya los he visto mucho por la internet. Más estoy muy contenta, con expectativas de aprender mucho también, con muchas dudas. Más sabemos que sé que voy a encontrar las respuestas aquí. Estamos muy bien, gracias a Dios, llegamos bien y fuimos muy bien recibidos. Qué bendición, gracias por estar con nosotros. ¿Tú dónde vives actualmente, Natalia? Yo vivo en Florianópolis. Florianópolis, pero también eres de Colombia. Soy colombiana. También eres colombiana. Vivo en Florianópolis, a 5 años también, ya 5 años aquí en Brasil. Qué bueno. Y en este momento me dedico a cuidar de mis hijos. Qué bueno, Natalia. Bienvenida una vez más a Biblia Fácil. Muchas Estoy también aquí acompañado de alguien que nos visita desde Bolivia. ¿Cómo estás, Aleida? Bienvenida a Biblia Fácil. Gracias, muy feliz y contenta de poder representar a mi país y de haber sido invitada al programa. Muy bien, un saludito entonces especial para nuestros amigos que nos ven allá en Bolivia. Dime, Aleida, ¿a qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo actualmente? Bueno, yo el año pasado recién me gradué, soy licenciada en Comunicación Social y Periodismo. Oh, qué bueno. Sí, y bueno, durante los primeros meses de este año he estado trabajando en la parte de locución en Radio María, allá en el departamento de Cochabamba. ¿Te gusta mucho, disfrutas de este mundo de las comunicaciones? Sí, bastante. Qué bueno, bienvenida, Aleida, gracias por estar con nosotros. Tengo aquí también la grata compañía de nuestro amigo Miguel. Miguel, ¿desde dónde nos visitas, Miguel? Así es, mi querido Joel.
Vengo desde Ecuador. Del Ecuador. El país más bonito de Sudamérica. Sí, sí. Y todos podemos decir de nuestro país lo mismo. Dime, Miguel, ¿a qué te dedicas en Ecuador? Tengo un negocio, manejo un negocio, una pequeña industria. Correcto. Y hacemos este tipo de cosas, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No lo traje como referencia, es coincidencia Sí. nomás, así que no estoy haciendo publicidad. Miguel, ¿cuál es tu expectativa al estar aquí en Biblia Fácil? Sabes que es una experiencia muy agradable el estar aquí. Nunca me imaginé estar en los estudios de Nuevo Tiempo, grabando un programa como es Biblia Fácil. Lo había escuchado un par de veces. Y cuando me lo propusieron, pensé que era una broma. Entonces me la confirmaron luego que era una cosa cierta y aquí me tienes. Qué bueno, Miguel. Aquí con deseos de, sí, como todos, pues se despierta una expectativa grande en uno de aprender, de conocer más y vamos a ver qué pasa, ¿no? Miguel, bienvenido. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Dios te bendiga. Gracias. Estoy también aquí acompañado de nuestro amigo Oscar. ¿Sí? Oscar. ¿Cómo sí. estás, Oscar? Bienvenido a Biblia Fácil. Bien, estoy bien. Tuve un buen viaje. Un poco ahí no me gusta. Dime, Oscar, ¿de qué país tú nos estás, Uruguay. ¿a qué país estás representando? Uruguay. Uruguay. Montevideo, Uruguay. Muy bien. ¿A qué te dedicas? Sí, trabajo en farmacias. Técnico en farmacia. Técnico en farmacia. ¿Cómo en llegaste ventas. acá? ¿Cómo fue la invitación para Biblia Fácil? A través de una amiga que me recomendó y bueno, se pusieron en contacto conmigo y estoy aquí. Gracias a Dios. ¿Aquella amiga que te recomendó fue alguien que ya participó con nosotros? Fue una participante de la primera temporada. Y te dijo, te recomiendo, está buenísimo, tienes que ir. Me dijo que me iba a aclarar algunas dudas. Oh, qué bueno. Y bueno, es lo que espero. Necesito algunas respuestas. Muy bien, Oscar, bienvenido a Gracias. Biblia Fácil. Gracias. Y nuestra última participante del programa, estoy aquí con alguien que nos visita desde Argentina. ¿Cómo estás? Kim Quintana. Sí, así es mi nombre. Sí, bienvenida. ¿Cómo estás? La última en hablar y la última en llegar, porque tuve un vuelo re complicado, fui la última en llegar, pero bueno, gracias a Dios ya estoy acá, llegué bien, con un grupo hermoso, soy cantante, soy estudiante de comedia musical. ¿Cuál es tu edad, Kim? 25 Perdona la años imprudencia. tengo. 25 años. Sí. Entonces aquí tenemos representados, ¿verdad? Los más jóvenes, también los adultos, y aquí estamos todos representados. Aquí hay algo en común, ¿verdad? Todos hemos venido con la expectativa de aprender, de conocer. Y créanme algo, cada vez que abrimos la Biblia yo también aprendo, porque la Biblia es un tesoro incalculable, donde cada vez que la abrimos tenemos un mensaje especial de parte de Dios. Antes de iniciar el programa, yo tengo para ustedes 2 regalos. Así que producción nos trajo para ustedes 2 regalos. El primer regalo es el mejor de todos, que es una Biblia. ¿Sí? Recíbanlo, por favor. Tiene una carátula muy interesante, dice Biblia, reavivados por su palabra. Esta es la Biblia que están recibiendo nuestros amigos participantes aquí de este programa. Aquí también tengo para nuestros amigos que están en la parte de atrás. Tengo para ustedes también esta Biblia. Esta Biblia tiene un mensaje muy especial. No es una nueva versión. Tiene la carátula que dice reavivados por su palabra. ¿Qué significa reavivados por su palabra? Significa un plan sistemático, un estudio de la Biblia. La Iglesia a nivel mundial ha optado por este plan de estudiar un capítulo de la Biblia diariamente. Eso significa reavivados por su palabra. Así que esta Biblia es suya, ¿sí? Esta Biblia también es tuya, esta Biblia es tuya y esta Biblia es para ti. Tienen ese regalo en sus manos, es un precioso ejemplar de la Biblia y tengo un segundo regalo también para ustedes. Durante esta temporada, una vez más, estudiaremos el libro de Daniel. Y para estudiar este libro, nosotros aquí tenemos la revista Guía de Estudio Biblia Fácil Daniel. Nuestros participantes aquí recibirán de este curso, pero tú que estás viendo también el programa en este momento, si quieres tener este curso en casa, tú puedes pedir llamando a los números que aparecen en pantalla o también puedes contactarte con nosotros. Anota esta dirección: esperanza@nuevotiempo.org.
Tú puedes escribirnos o puedes llamar a los números telefónicos que aparecen en pantalla, y esta revista te acompañará también durante toda esta temporada, el estudio que haremos acerca de este fascinante libro. Así que tengo este regalito para ustedes, ¿sí? A esta revista es suya, puede subrayarla, puede pintarla, puede hacer lo que usted más le plazca, puede tomar allí las notas que usted necesita, puede estudiarla en casa, y cuando viene aquí al programa también puede ya venir con algunas preguntas que usted tiene al leer este libro. Muy bien, amigos, ha llegado el momento de poder leer la Biblia, porque para eso hemos venido. Pero antes, nosotros queremos orar, pedir que Dios pueda instruirnos en este lindo viaje por el mundo de las profecías. Quiero invitarte, tú que estás allí viendo el programa, que también puedas unirte a nosotros en esta oración. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Padre querido, gracias por la oportunidad que nos das de conocerte a través de tu palabra. Tu palabra que es un tesoro para nuestra vida. Tu palabra que permanece para siempre. Que pueden pasar todas las generaciones, pero tu palabra es eterna. Gracias por el privilegio que nos das de abrirla y conocerte. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros no podemos iniciar hablando de un libro de la Biblia sin antes conocer de manera general de qué trata la Biblia. El libro que ustedes tienen en sus manos es uno de los libros más antiguos de la historia. De paso, es el primer libro, fue el primer libro en imprimirse. Mire, en sus manos ustedes tienen una biblioteca. Una biblioteca porque tiene muchos libros. Ustedes sabían que la Biblia tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y estos libros están divididos en dos testamentos, de ahí viene Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso ustedes han escuchado la siguiente expresión: la Biblia es como una espada de dos filos. Está hablando de los dos testamentos que ésta tiene. 40 hombres inspirados por Dios escribieron ese libro que hoy llega a nuestras manos. ¿Y saben en cuánto tiempo ocurrió? En 1600 años. 1600 años tardó para poder escribirse la palabra de Dios. Este libro también fue escrito en 3 idiomas que no puede ser muy familiar para nosotros. Son el hebreo, el arameo y el griego. En esos 3 idiomas fue escrita la Biblia. Ahora, vamos a conocerla un poquito. Ahí tenemos el libro más antiguo, ¿sí? El tesoro que hoy llega a nuestras manos. Tiene 66 libros, pero estos 66 libros está subdividido en 5 partes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos los libros históricos en el Antiguo Testamento, que está desde Génesis, primer libro de la Biblia, hasta Esther. En el Nuevo Testamento tenemos un libro histórico, que es el libro de Hechos. Tenemos los libros poéticos. Ahí aparece David, han escuchado de David, con sus famosos salmos, que son alabanzas, oraciones, poesías, que fueron inspiradas por Dios y dadas también para Él. Allí tenemos los libros que pertenecen a los poéticos. Ahora, una consideración especial. Cuando nosotros leemos los libros poéticos, no todos los libros poéticos se entienden como se lee. Por ejemplo, el 85% sí se entiende así como se lee, pero el 15% no. ¿Qué significa eso? Hay muchas figuras que usan aquí aquellos que escribieron este libro. David decía: Jehová es mi pastor. ¿Quiere decir que Jehová es un pastor que anda con su bastón cuidando las ovejas? Ven que ahí hay un lenguaje figurado en los libros poéticos. Ahora, tenemos también la siguiente sección, que son los libros proféticos. Entre los libros proféticos está Isaías y Malaquías, y especialmente hay 2 libros que nos llaman la atención, porque fueron escritos para nuestro tiempo, es decir, el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Ahora, una consideración mucho más especial para estos libros. ¿Sabían ustedes que el 90% de lo que dice estos libros no se entiende como se lee? A ver, les hago un ejemplo. Por ejemplo, si en el libro de Apocalipsis tú encuentras la palabra mujer, no está hablando de una mujer,
Está hablando de alguien que representa una mujer y es una iglesia. Habla, por ejemplo, de dragón, que significa el enemigo de Dios, Satanás. Esto es lo particular de este libro, de los libros proféticos, de esta sección. Son libros que fueron escritos a través de símbolos. Después vamos a ver por qué se escribieron así. Luego tenemos los evangelios, que son los libros que la mayoría de gente conoce. Los evangelios hablan acerca de la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Nos gusta hablar de esas historias. Tenemos también las cartas que fueron escritas la mayoría por Pablo, luego también Pedro, etc. Y allí tenemos, aquí esto es la Biblia subdividida en estas secciones. Ahora, todos ustedes han escuchado lo siguiente: la Biblia es inspirada por Dios. Pero algo más les quiero decir. El libro que usted tiene en su mano fue el libro más amado, pero también el más odiado. Fue el libro más perseguido. Fue el libro más cuestionado. Fue el libro más condenado, pero llega hasta nuestra época. Por ejemplo, Isaac Newton, al hablar de la Biblia, decía: tenemos las Sagradas Escrituras como la más sublime filosofía. Y nosotros entendemos que esta escritura es inspirada por Dios. Pero alguien puede decir lo siguiente: ¿cómo sé que un libro es inspirado por Dios? ¿Se han hecho ustedes esa pregunta alguna vez? Alguien puede decir: este es un libro que yo publico y es inspirado por Dios. Vamos a ver 7 razones por las cuales creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Por ejemplo, 1, su unidad. Es impresionante ver. La Biblia tiene 1189 capítulos y tiene 31.173 versículos, y ninguno de ellos se contradicen, porque el autor de todos es Dios. Ahora, Moisés no conoció a Juan. Vivieron en épocas muy distintas, pero ninguno de ellos se contradice. Hablan del mismo Dios, hablan del mismo plan de salvación. Otra razón para saber que es inspirado por Dios es su autoridad. La Biblia dice: así dice el Señor, me mostró el Señor. La Biblia tiene autoridad. En tercer lugar, relevancia. ¿Qué significa? La Biblia tiene un contenido útil para todas las personas. Muchos libros pueden estar actualizándose cada cierto tiempo, pero la Biblia no, es palabra de Dios. La Biblia es estable. Ustedes sabían que este libro es el más perseguido, fue el más perseguido en un tiempo, pero aún Dios así preservó para que llegase hasta nuestros días. La Biblia revela el futuro. Eso veremos a través del libro de Daniel. Cómo Dios reveló a Daniel 2500 años de historia a través de su palabra. Y esto es algo importante. ¿Por qué la Biblia es inspirada por Dios? Porque la Biblia se adelanta a la ciencia. Muchas veces nosotros quedamos asombrados, ¿verdad? La ciencia, cuando dice un nuevo descubrimiento, la Biblia ya lo decía. Sí, por ejemplo, miren, aquí quiero decirles, mientras que en el siglo XVI recién se descubre la redondez de la Tierra, la Biblia 800 años antes de Cristo ya lo mencionaba en el libro de Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. ¿De qué está hablando? De que la tierra es un círculo, de que la tierra es redonda. Mientras que en una época se pensaba que era plana, que era cuadrada, y se tardó hasta el siglo XVI en descubrirse eso. La Biblia ya lo mencionaba. ¿Por qué? Porque el creador de todas las cosas es quien inspira a estos hombres. Otra cosa, por ejemplo, tenemos aquí en Proverbios, él decía: cuando formaba los cielos estaba yo, trazaba el círculo sobre la faz del abismo, refiriéndose a la tierra. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Esto en el año de 1600 se descubrió la gravedad, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia ya lo mencionaba eso. Newton, cuando descubrió, ya la Biblia lo mencionaba más o menos 2500 o 1600 años antes de Cristo. La Biblia se adelanta a la ciencia. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el que conoce todo. Ahora, ¿quieren una razón más para creer que la Biblia es inspirada por Dios? La Biblia es el único libro que puede cambiar una vida. Todos los libros se pueden dar conocimiento. Puedes ser experto en ciencias, en historia, en números. Pero la Biblia, cada vez que la abres, es una oportunidad para que Dios pueda cambiarte.
Personas que no se creía en ellos, no se tenía esperanza, han sido cambiadas por la palabra de Dios. Sin embargo, la Biblia también recibió 3 ataques diabólicos. Y saben, el enemigo de Dios está interesado que tú no puedas abrir la palabra de Dios, porque es el único libro donde contiene la salvación. Es tu salvación. Es por eso, fíjate, hay 3 ataques que el diablo hizo a través de toda la historia. Primero, quiso eliminarlo. Hubo un tiempo que la persona que tenía una Biblia en casa podría ser torturada, podía ser condenada a muerte. Era totalmente prohibido. El diablo quiso eliminar la palabra de Dios. Incluso la palabra de Dios fue quemada. Pero el diablo logró con este objetivo. Claro que no pudo. Hay un segundo ataque. Menospreciar su contenido. Se levantaron hombres que se les denominaba los de la alta crítica. Ellos empezaron a cuestionar la Biblia y decían, no, este es un libro de fábulas, esto no puede ser un libro real. Se burlaban de la Biblia. ¿Saben qué cosa hizo Dios? Levantó allí los arqueólogos, los biólogos, los arqueólogos ahí haciendo sus excavaciones, descubrieron qué cosa, que la Biblia, la historia que contenía la Biblia era real. Pero hay un tercer ataque y ese es el más peligroso. Hoy el enemigo quiere quitar la atención. Puede ser que usted tenga una Biblia en casa, pero puede ser que esté empolvada, puede estar solamente en una biblioteca. Hay otras cosas por hacer, menos tiempo para abrir la palabra de Dios. Ahora, vamos a leer un texto. ¿Qué les parece? Miren este texto. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía. Bienaventurado el que guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Les comenté que Apocalipsis pertenece a un libro profético, al igual que Daniel. Ahora, fíjense, bienvenidos una vez más para leer, estudiar y conocer acerca de la profecía. La Biblia dice, es feliz la persona que estudia la Biblia. Así que es una bendición que hoy nosotros podamos estudiar la Biblia. Fíjense, acá hay un pensamiento interesante. La profecía es una visión anticipada de la historia, y la historia es el repaso retrospectivo de la profecía. Quiere decir que la profecía siempre se adelanta a los acontecimientos que van a suceder. Ahora, vamos al libro de Daniel. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar este libro? ¿Pueden ver ahí el título? Dice, Daniel es un libro que fue escrito ¿para qué tiempo? Para nuestros días, para el tiempo del fin. Fíjense, hubieron hombres en la historia que les llamó mucho la atención este libro. Por ejemplo, Cristóbal Colón, Isaac Newton. Les llamó mucho la atención las profecías, especialmente el libro de Daniel. Ahora, ¿por qué nosotros debemos estudiar el libro de Daniel? Porque para eso hemos venido. ¿Por qué tú debes conocer este libro? Te voy a mostrar algunas razones importantes. Por ejemplo, primero, porque es un libro inspirado por Dios. Dios fue quien inspiró al profeta. Dios reveló al profeta. ¿Y quién más puede conocer el futuro si no es Dios? Número 2. Este libro fue escrito para el tiempo del fin. Daniel capítulo 12, versículo 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras de este libro porque es para el tiempo del fin. Y por los acontecimientos que nosotros vivimos hoy, nos damos cuenta que estamos en ese tiempo, en el tiempo del fin. También porque este es un libro que nos da esperanza. Yo creo que es lo más importante, la razón por la cual debemos estudiar Daniel y no debemos tenerlo miedo. ¿Saben por qué? Porque este libro me dice lo siguiente, que la muerte, el dolor, las tragedias, la soledad, los problemas tendrán un final. Cada vez que yo me sienta solo, cada vez que la muerte me arranque un ser querido, Daniel me dice, tranquilo, va a llegar a su fin.
va a llegar a su fin. Este es un libro que me da esperanza, me da optimismo. Cuando ya no tengo fuerzas para poder continuar, abro Daniel y Daniel me dice, muy pronto viene un mejor reino, muy pronto la noche pasará, vendrá un nuevo amanecer. ¿Saben qué cosa me dice Daniel? Que Dios está al control de la historia. Y hay una razón más, porque Jesús mismo lo dijo, que se debe estudiar a este libro. Por ejemplo, vamos a leer lo que dice Mateo 24:15, dice así: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿A quién está haciendo mención Cristo? Al profeta Daniel. Cristo mismo autorizó para que esa gente pudiese leer Daniel. Ahora les hago una pregunta. Si Cristo dijo para ese tiempo que pueda leer este libro, nosotros con mayor razón debemos leerlo. ¿Por qué? Porque es un libro escrito para nuestros días. Amigos, estamos apenas iniciando a estudiar este libro. Todavía no hemos abierto ningún capítulo del libro de Daniel. Sin embargo, esto es solamente la primera parte. Hemos descubierto las razones de por qué debemos estudiar este libro. Si tú estás allí en casa y tienes alguna duda sobre esto, puedes escribirnos. Ya sabes, vamos a separarnos un momento, vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Biblia Fácil. Una vez más, bienvenido, estás aquí en Biblia Fácil. Tú que estás viendo en diferentes países este programa, quiero decirte que puedes recibir de manera gratuita esta revista, Estudio de la Biblia, Biblia Fácil, Profecías de Daniel. Nuestros amigos aquí en el estudio, todos tienen esta revista, tú también puedes tenerla. Haz tu pedido, llama al número que aparece en pantalla, que es referente a tu país, o puedes escribirnos a esperanza@nuevotiempo.org. Antes de la pausa, nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia que tiene estudiar la Biblia de manera general y también la importancia que tiene al estudiar el libro de Daniel. ¿Qué les parece? ¿Es importante estudiar este libro o no? Así que para eso hemos venido. Vamos a ver ahora, vamos a conocer un poquito este libro, ¿sí? Esta es solamente una introducción. Vamos a ver aquí, por ejemplo, que Daniel fue un libro escrito en el siglo VI antes de Cristo. ¿De acuerdo? Daniel fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Daniel nos habla acerca de algunos asuntos muy particulares. Por ejemplo, este libro fue escrito en dos idiomas. Fue escrito en hebreo, la primera parte. Luego también fue escrito en arameo. Tiene dos partes donde es dividido, la primera parte en hebreo, la segunda parte en arameo. Ahora, también está dividido en dos partes el libro. La primera parte es una parte histórica. La parte histórica tenemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. La segunda parte del libro es la parte profética, capítulo 7 al capítulo 12. Ahora, ustedes recordarán algo importante. Cuando hablamos de historia, estamos hablando de aquella parte que se entiende cómo se lee. Y en la parte histórica, Daniel nos comenta historias que ocurrieron en Babilonia para darnos fortaleza, fe, valentía y esperanza. Cuando llegamos a la parte profética, vamos a ver que allí vamos a encontrarnos con algunos símbolos. Es por eso que el libro de Daniel es un libro misterioso para muchos. He encontrado a muchas personas decir, me gusta toda la Biblia, me gustan los evangelios, me gusta la historia, pero no me hables del libro de Daniel, no me hables del libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque parece un libro que confunde mucho. Hay muchos símbolos. Aquí vamos a encontrar bestias que suben del mar. Aquí vamos a encontrar muchos simbolismos. Así que nos preparamos para descubrir las dos partes de este libro.
Ahora, ¿por qué fue necesaria o por qué fue necesario que Dios pueda hablar a través de símbolos? ¿Verdad? Alguien puede preguntarse y decir, ¿por qué Dios no fue algo más directo, algo más fácil? ¿Por qué me hizo tan confuso? Algo que para mí me puede dar un poco de temor y no puedo entender. Sin embargo, quiero decirte que los símbolos fueron usados por dos razones, ¿correcto? Razón número uno, para que pueda ser preservado el texto. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si los imperios del cual habla Daniel es un imperio cruel, duro, al abrir el libro de Daniel, si hubiese dado cuenta que está hablando de él, hubiese sido destruido el libro y no hubiese llegado hasta nuestra época. Daniel y Apocalipsis hablan cosas muy fuertes sobre algunos reyes, sobre algunos reinos, sobre algunos imperios. Así que la única manera de preservar el texto fue hacerlo a través de símbolos. Así que cualquier persona que lo ve no lo entiende y dice, bueno, no sé de qué está hablando. Hay una segunda razón. Cuando se habla de símbolos estamos hablando de un lenguaje universal, ¿verdad? Cordero es cordero en todo país. Bestia es bestia en todo país. Mar es mar en todo país. Así que para no complicarnos la vida, estos símbolos también son descritos en la Biblia para ver a qué cosa representan. Así que no le tenemos miedo a este libro. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Miren, dos cosas tiene como propósito el libro de Daniel. En primer lugar, preparar al pueblo de Dios para el futuro. Qué interesante. Preparar al pueblo de Dios para el futuro. Pero hay algo más. Cada vez que nosotros leemos las profecías del libro de Daniel, nuestra confianza aumenta en la palabra de Dios. ¿Y saben por qué aumenta? Porque todo lo que está escrito, todo lo que se profetizó, todo lo que Dios le mostró al profeta, se cumple exactamente, se cumple fielmente. ¿Y eso qué significa? Que esto aumenta mi confianza. ¿Tienes una pregunta? ¿Por qué en la Biblia, en el libro de Daniel, habla sobre dragones? Según lo que yo entiendo así, sí. Dragones para mí nunca han existido. ¿Por qué habla se refiere a un dragón en la Biblia? Correcto. Sí, Correcto. ¿Por qué la expresión? Mira, al usar símbolos, hay muchos de lo que se muestra al profeta que nosotros no conocemos. Vamos a estudiar, por ejemplo, en el libro de Daniel, animales tan extraños que nunca existieron. Y cuando el profeta recibe la visión y quiere describir la visión, dice así: vi que del mar salió una bestia como león. No dice que es un león, tiene la forma de león. ¿Y sabes qué más dice? Y dice, sobre su espalda tenía 2 alas. Te pregunto, ¿existe un león con alas? No existe. No existe. Ahora, al usar símbolos, muchos de esos símbolos son de cosas que no existen exactamente, pero que simbolizan a algo. Luego vamos a descubrir que la bestia es un reino, que las alas representan agilidad, rapidez, velocidad. Cuando se habla de dragón en la Biblia es específica. El libro de Apocalipsis, dragón es el término, el símbolo que se usa específicamente para hablar del diablo, del enemigo de Dios. Y eso vamos a ver en los siguientes capítulos también. Vamos a continuar. Vimos con qué propósito nos ayuda a entender la profecía. También vamos a hacer un breve resumen de lo que vamos a estudiar durante estos 16 temas. Por ejemplo, en el capítulo 1 vamos a ver cómo Daniel es llevado cautivo desde su ciudad hasta una ciudad extraña de Babilonia. Y de allí vamos nosotros a aprender algo importante. No importa las circunstancias, no importa la situación, Daniel fue fiel a Dios. Hay muchas personas que dicen, bueno,
ya estoy pasando por un mal momento, Dios no existe, me reniego contra Dios. Daniel fue llevado cautivo, pero su fe estaba intacta. Y saben algo más, allá en Babilonia, él fue fiel a sus principios. Cuando le dieron algo para comer, y según su creencia, según la orden de Dios que le había dado, y él lo tenía fresco en su memoria, se resistió. ¿Y saben qué lección me enseña Daniel? Que es importante creer, aceptar y hacer lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Allí me enseña que el estilo de vida que tiene una persona repercute mucho en todos los aspectos de la vida. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos un todo. Tú no puedes decir, estoy bien espiritualmente, si estás mal físicamente. Es imposible decir eso, ¿verdad? O no tengo problemas, todo me va bien en la vida, pero hay un vacío dentro de ti. Cuando se habla de un estilo de vida que repercute en todos los aspectos de la vida, estamos hablando específicamente de la buena alimentación. Cómo la comida repercute en nuestra vida espiritual, en nuestra salud física y en nuestra salud mental. En el capítulo 2 veremos cómo Dios muestra a un rey pagano, a un rey idólatra. Este rey tenía más de 1500 dioses a quien adorar. Él edificó un templo principal para su dios a quien él adoraba, quien era Marduk. Se habla mucho de otro dios principal llamada Ishtar. Ellos tenían dioses para todo. Dioses para la lluvia, dioses para la procreación, dioses para todo, ¿de acuerdo? 1500 se le denomina en la historia el panteón babilónico, el panteón de dioses babilónico. Ahora, Dios muestra en un sueño a este rey pagano lo que va a acontecer para su tiempo y para después de su tiempo. No solamente para su tiempo. ¿Qué cosa le está diciendo a este rey? Mira, puedes tener 1500 dioses a quien tú crees que te pueden ayudar, pero yo soy el Dios verdadero. Y yo tengo el control de la historia. Cuando lleguemos a este capítulo nos va a fascinar ver cómo Dios muestra la historia. En el capítulo 3 veremos cómo 3 jóvenes que eran compañeros de Daniel, que también fueron llevados cautivos para Babilonia, un día tuvieron que enfrentar entre 2 cosas. Entre adorar a Dios de la manera correcta o de adorar a Dios de la manera como otros quieren que lo haga. Hay muchas personas en esta vida que adoran, pero no saben ni por qué lo hacen. Aquí estos 3 jóvenes me enseñan a ser fiel a Dios, a ser tan fiel, incluso a ser capaz de entregar mi propia vida por ser fiel a principios. La mayor necesidad del mundo es de hombres y mujeres que no compren ni vendan sus principios, que se mantengan fieles, leales a su conciencia. Estos 3 muchachos nos enseñan a ser fieles. Llegó un momento en que les amenazaron y les dijeron, te vas a ir a un horno de fuego si no haces lo que yo te digo. Ellos respondieron, está bien. ¿Qué cosa me enseña? Que Dios siempre está de parte de sus hijos. Y cuando tú eres fiel, hasta en lo más poco, en lo más mínimo, Dios te protege, Dios te acompaña. ¿Saben lo que sucedió en esta historia? Estos 3 jóvenes, al ser echados al horno de fuego, no se quemaron. Guarden sus preguntas, sé que hay muchas cosas para hablar sobre esto cuando lleguemos a este capítulo. En el capítulo 4 vamos a encontrar un capítulo muy extraño en la Biblia. ¿Saben de qué habla? Dios a veces permite circunstancias difíciles en la vida con el afán de salvarnos. Ustedes saben que hay muchas personas que jamás se atreverían a mirar al cielo a menos que pierdan un negocio, a menos que pierdan sus hijos, a menos que pierdan familia. Dios permite, no es el que causa, permite, porque es el último recurso, la manera como Dios quiere salvar a sus hijos. Ahora, Dios permitió que este rey pagano, Nabucodonosor, tuviese una enfermedad muy extraña. ¿Pero por qué Dios permitió? Para que así él pueda reconocer de que sin Dios la vida no significa nada. La caída de Babilonia nos habla el capítulo 5,
nos habla del nieto del rey Nabucodonosor, llamado Belsasar. Este es un rey que también no quiere humillarse a Dios, y es más, se atreve a desafiar a Dios. Escuché una historia de alguien que dijo: yo quiero saber si Dios existe. A ver, si Dios existe, quiero que en este momento me caiga un rayo y me mate. Muchas veces nos hemos atrevido a desafiar de esa manera a Dios. Entonces, como no me cae un rayo y no me mató, Dios no existe. Es como si tu hijo te dijera: toma el cuchillo, mátame, mátame. ¿Tú lo harías? Claro que no. Eso no es una evidencia, no es una prueba para decir que Dios realmente existe. Fíjense, pero este hombre se atrevió a desafiar a Dios. No a desafiar su existencia, sino a burlarse de Dios. Y trajo vasos que eran sagrados, que eran dedicados para el servicio de Dios, para emborracharse él, para burlarse de Dios. ¿Y saben qué cosa ocurrió? Fue el fin de su historia. Nadie que desafíe a Dios ha quedado bien, ha quedado igual. Ustedes conocen la historia incluso de Titanic, de alguien que dijo cuando se hizo la embarcación: a este barco ni Dios lo puede destruir. Ustedes conocen la historia. Capítulo 6 nos habla de Daniel en el foso de los leones. Esta es una historia que ustedes conocen. Esta es la historia de un hombre que cree mucho que la fuente de poder es la oración. Y cuando alguien le prohíbe orar, él no está dispuesto a dejar su vida de oración, aunque tenga que dar incluso su propia vida. Hombre de principios, hombre firme, hombre de decisión, de esos hombres que necesitamos hoy, hombres y mujeres que necesitamos hoy. Y él nos enseña que la oración es la fuente de poder y de victoria. Ahora, ¿qué cosa nos enseña en los capítulos 7 hasta el capítulo 12? Fíjense, nos enseña la acción de Dios en la historia para cumplir sus propósitos, para libertar a su pueblo. Estos capítulos nos habla de lucha de poderes, nos habla de visión de animales que suben del mar, nos habla de un juicio divino, nos habla de un cuerno pequeño que habla en contra de Dios, nos habla de un tiempo de angustia, nos habla de escenas proféticas que abarcan a lo largo del periodo de la historia, desde Daniel hasta hoy. Eso nos hablan estos capítulos. ¿Cuál es el propósito? Preparar al pueblo de Dios para el futuro y que nuestra confianza pueda crecer en las Sagradas Escrituras. Cuando se habla de profecía, hablamos de una profecía o de tipos de profecía. Por ejemplo, tenemos las profecías clásicas, son profecías condicionales. Dios decía al profeta: anda y amonesta a ese pueblo. Si él no se arrepintiere, este castigo vendrá. ¿Cuáles son las clásicas? Son las que son condicionales. Se cumplen o no se cumplan, va a depender del pueblo. Pero hay otro tipo de profecías que son las profecías apocalípticas. Estas profecías apocalípticas no dependen del ser humano. Estas profecías apocalípticas es: Dios dijo que se hará y se hará. Dios dijo: vendré otra vez y va a volver. ¿Correcto? Esta es una profecía dadas en el contexto del conflicto del bien y del mal. Es decir, fueron dadas en ese tiempo y alcanzan hasta nuestros días. Mientras que las clásicas fueron dadas solo para ese tiempo y allí termina la profecía. ¿Quién fue Daniel? Daniel tiene un nombre interesante. Significa: Dios es mi juez. Eso significa su nombre. Ahora, tenemos aquí 12 características de Daniel que veremos rápidamente. Por ejemplo, él fue de linaje real. Su nombre fue cambiado de Daniel a Belsasar. Él era un hombre decidido, así me dice la Biblia. Era un hombre entendido en sueños y visiones. Era prudente. Él confiaba en Dios. Daniel era un hombre de oración. Daniel fue gobernador y jefe de los principales sabios de Babilonia. Daniel era fiel. Daniel era un estudioso de las Escrituras. Era próspero, pero sobre todo era un hombre amado por el cielo. Cuando fue adolescente, fue llevado cautivo y era fiel. Cuando fue tentado, fue fiel. Cuando fue acusado, fue fiel. Y cuando fue condenado a la muerte, fue fiel. Eso me enseña Daniel. ¿Cuál es el tema general del libro?
Cuando nosotros entendemos esto, cada vez que abramos Daniel, vamos a entender de qué se trata. Daniel destaca solo un tema principal. ¿Y saben cuál es? El gran conflicto entre el bien y el mal. En cada capítulo tú vas a encontrar este conflicto. ¿Qué cosa me enseña Daniel para hoy? Por ejemplo, me enseña que Dios da su gracia a aquellos que con corazón sincero deciden hacer su voluntad. Daniel me enseña que Dios da sabiduría, da conocimiento, da entendimiento. Daniel me enseña que presenta el estilo de vida de aquellos que han de enfrentar la crisis de los siglos y que guardan el retorno de Jesús. Daniel me muestra de forma objetiva que de Dios es la sabiduría, de Dios es el poder, de Dios es el dominio. Daniel también me revela que es Dios quien revela los misterios, que en sus manos está el desarrollo de la historia. Daniel me muestra el conflicto entre el bien y el mal, me presenta cómo de acuerdo al plan de Dios, el plan de salvación diseñado por Dios va a triunfar. El conflicto entre el bien y el mal, pero sobre todo encontramos un texto importante. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Dice así: tú, Daniel, cierra las palabras y sella la profecía hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. ¿En qué momento la gente está corriendo de un lado para otro y la ciencia ha aumentado? Es en nuestros tiempos. Significa que estamos viviendo en el tiempo del fin. Bienaventurado el que lee, el que oye las palabras de esta profecía, el que guarda las cosas que en ella estén escritas, porque el tiempo está cerca. Ahora, quiero decirles, cuando leamos capítulo por capítulo de este libro, nos daremos cuenta que Dios tiene el control la historia, tiene el control el universo. Pero sabes, tú tienes libertad para elegir si quieres que Dios controle tu vida o no lo haga. Dios es soberano, Él es todopoderoso, Él está al control de todo. Pero para entrar en tu vida te pide permiso. Eso es la libertad, el libre albedrío que tú y yo tenemos. Ahora yo pregunto, si Dios es soberano en la historia, ¿acaso no puede ser soberano también en nuestra vida? Voy a invitar a nuestro amigo Felipe que venga para cantar. Y mientras él canta, yo quiero que tú hagas una oración en tu corazón sincera y puedas decir al Señor: Señor, también quiero que mi vida esté bajo tu control. A él y le pregunto: ¿qué debo hacer para ser salvo? He cumplido fiel lo que pide la ley, mas aún así no encuentro la felicidad. Jesucristo le miró, con amor le dijo: ven junto a mí, ya no mires atrás, pon tu mirada al cielo, deja que Dios transforme tu corazón. Así verás el camino, camino de gozo y paz. Se alejó de él y no atendió la tierna voz de su maestro. Su riqueza ganó, no pudo ver
ver aquel tesoro celestial. Jesucristo dice hoy, con amor eterno yo te amé para estar junto a ti. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino de gozo y paz. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino de gozo y paz. Pon tu mirada en el cielo, deja que Dios transforme tu corazón, así verás el camino de gozo. Dios te prepara camino de gozo y paz. Camino de gozo y paz. Dios mostró a Daniel lo que ocurriría en el tiempo del fin. ¿Saben qué cosa me da alegría de todo este libro? El canto decía, pon tu mirada en el cielo. ¿Qué significa eso? En este tiempo del fin, el mal, el dolor y la muerte tienen sus días contados. Si tú te sientes solo, sientes que has fracasado en la vida, sientes que tu vida no tiene sentido, si crees que todo te va mal y piensas que todo terminó, quiero decirte que hay esperanza. La palabra de Dios es nuestra fuente de esperanza, de consuelo, de salvación. Dios permitió que tú puedas ver este programa y acompáñanos en nuestros próximos programas a descubrir cuál es el plan que Dios tiene para tu vida, porque Dios te ama. Dios está al control de la historia, Dios está al control del universo, pero también quiere estar al control de tu vida. Él dice, yo estoy llamando a tu puerta. ¿Sabes? Ese libro que tienes en casa, al cual llamas Biblia, ábrelo. Es la carta donde Dios te dice cuál es tu origen, cuál es tu valor. Es la carta donde Dios te dice cuál es tu destino. ¿Podemos orar? Vamos a orar. Padre querido, gracias porque tu palabra nos llena de consuelo, nos llena de esperanza. Gracias porque a través de Daniel tú dijiste algunas cosas que tendría que ver con nosotros, con nuestra vida. Hoy estamos iniciando a descubrir este fascinante libro. Que tu Santo Espíritu nos guíe, nos haga comprender cuál es el propósito que tú tienes para nuestra vida. Llena nuestro corazón, danos tu paz, haznos entender el plan de salvación. Y así como tienes el control de la historia, también queremos que tengas el control de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. No te pierdas nuestro próximo capítulo. Estaremos aquí viendo cómo Dios guía a su pueblo a pesar de las circunstancias difíciles que éste pueda pasar. Nos encontramos en nuestro próximo capítulo aquí en Biblia Fácil.